Bienvenidos a Macroinformática. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las variables y constantes. El ámbito de las variables es muy importante en cualquier lenguaje de programación. Esto se refiere al uso de una variable, ¿ok? En cualquier lenguaje de programación digo porque podemos utilizar las variables y constantes lógicamente en Python, en C#, en Java, en C++ y otros lenguajes que son muy populares actualmente, ¿ok? Bueno, lo que son variables y constantes se refiere, depende de dónde creemos una variable, ¿ok? La podremos utilizar en un lugar u otro. El ámbito de una variable puede ser local o puede ser global, ¿ok? ¿De qué manera nosotros podemos clasificar si es, o podemos conocer si es una variable global o una variable local? Vamos a crear un proyecto, nos vamos a File, New Project, posteriormente nos sale Java Application, le decimos siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, acá simplemente local. Y hemos creado entonces nuestro proyecto. Okay, vamos a entender mucho mejor haciendo un ejemplo, en este caso lo que son variables locales. Okay, primero vamos a empezar por locales. Bien, ¿de qué manera nosotros podemos crear una variable local? Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es, vamos a crear una función. Nosotros sabemos muy bien cómo crear una función. ¿Ok? Simplemente para poder crear una función, borramos lo que dice public, esto de acá, simplemente nos quedamos con static void, y esto de acá podemos cambiar por una función, ¿ok? Función, esto de acá también no queremos, ¿ok? De esa manera entonces estamos creando una función, ¿ok? Este de acá vamos a poner un tipo de dato entero, la variable n, ¿ok? De esa manera creamos una función. Ahora, lo que quiero es utilizar una variable local. ¿De qué manera? Un tipo de dato, lógicamente. Y ahora tengo que poner local función. ¿Ok? Punto y coma para finalizar. De esa manera entonces estoy creando una variable local. ¿Ok? O también lo puedo utilizarla aquí, pero agregando un valor. ¿De qué manera? Local función. Ahora igual, por ejemplo, podemos poner 3. ¿Ok? De esa manera entonces estoy agregando un valor a la variable local. Ok, aquí para cerrar los parámetros necesitamos una llave, copiamos y pegamos. Ok, posteriormente necesitamos lo que es public static void main. Ok, ¿de qué manera podemos escribir? Mira, fácilmente public static void main tab. Automáticamente me escribe public static void main, ok, con tab, ¿no? PSBM. Bien, ahora esto de acá es una función, esto de acá es una función, ok. Estas funciones tienen ciertos parámetros, ok. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si acá utilizo, mira, esto de acá, por ejemplo, podemos poner de esta manera, mira, entero, le digo local, pero main, ok, este de acá, la función, okay. Puede ser cualquier variable, pues no necesariamente eso. Por ejemplo, este de acá le agrego un valor 0, ok, de esa manera entonces estoy creando una variable local. Esto de acá, por ejemplo, no puedo llamar aquí, Java automáticamente me detecta error, ok. ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿qué pasa si digo local función, esto de acá, le copiamos, este de acá le digo 7, por ejemplo? Java automáticamente me detecta error, ok. Esta función tiene ciertos parámetros, ok, y hay que respetarla. Bien, entonces, ¿qué pasa si pongo, por ejemplo, local main, que va a ser igual a 3, por ejemplo? Esto de acá, lógicamente, no me sale ningún error, ok. Las variables locales, como ves, solo se puede utilizar en el ámbito en el que creamos. ¿Okay? Hay ciertos parámetros que nosotros tenemos que respetar. De esa manera entonces estamos creando lo que son variables locales, ¿okay? Estos locales prácticamente tienen ciertos parámetros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crear una variable global? ¿Okay? Donde nosotros podemos trabajar de cualquier lado, ¿okay? Simplemente vamos a crear entonces un nuevo proyecto para poder entender mucho mejor. Y esto de acá, por ejemplo, vamos a poner global. Ya saben perfectamente, ¿okay? Lo que es esto de acá, ars
no utilizo porque tengo que trabajar con una función. Estoy acá tampoco. Public, simplemente static void. Ok. Entonces, debajo de la clase global, por ejemplo, voy a decir static, un tipo de dato entero, por ejemplo, y ahora le llamo global, ya que nosotros estamos creando una variable global. Ok, me pinta automáticamente de color rojo. Ok, cuando utilizas Neatness, lo que es 8.0, 8.2, otras versiones, por ejemplo, automáticamente te va a salir el color verde. Ok, cuando utilizas lo que son variables globales, o puede ser otro color, ¿no? Dependiendo la versión que estés utilizando. Ok, de eso no te preocupes. Bien, ahora static void main, este de acá es una función. Este de acá, por ejemplo, para entender mucho mejor, vamos a cambiar por función. Función. Ok, perfecto. Anteriormente estamos utilizando lo que es el private entero y la variable n. Ok, de esa manera entonces estamos creando una función. Este de acá estamos creando la variable global. Este de acá es una función. Simplemente decimos global. Este de acá le agregamos un valor. En este caso, por ejemplo, como 20. Esto de acá no me pinta, ¿sabes por qué? Porque hay ciertos parámetros que hay que respetarla. Hay que respetarla, ¿ok? Entonces esto de acá estaba poniendo mal. Simplemente borro y automáticamente me reconoce, ¿ok? Lo que son variables globales, ¿ok? Este de acá me falta punto y coma. ¿Ok? De esa manera entonces estamos creando nuestra variable global. Fuera de global vamos a poner prácticamente lo que es las llaves. Ahora necesito crear una función más. ¿Ok? ¿De qué manera? Mira, public static void main tab. Nosotros ya conocemos perfectamente cómo crear una función rápidamente. ¿Ok? Esto de acá, debajo de esta función, esto de acá no necesito, lo puedo eliminar. ¿Ok? Debajo de esta función, lo que voy a llamar es la variable global. ¿Ok? A la variable global igual, por ejemplo, pongo 2. ¿Ok? De esa manera entonces estoy creando una variable global. Pero ¿por qué no me sale error entonces? Estoy acá. Global decimos una variable donde nosotros podemos utilizar en cualquier lado. ¿Ok? Cualquier lado. Pero tienes que inicializar de esta manera. Static int global. ¿Ok? Creas una función. Dentro de ahí reutilizas, pero agregando un valor. Y después puedes utilizar en cualquier lado. ¿Ok? En cualquier función. Pero no le interesan ni los parámetros, nada. ¿Ok? De esa manera entonces estamos creando lo que son variables globales y locales. Nos vemos en el próximo video de este curso. Suscríbete.